¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí transmitiendo en vivo una vez más en IPSE Digital. Potencialízate. Aquí con la ingeniera Rocío Campos, les habla un servidor, el ingeniero Humberto Durán, precisamente pues para otra emisión más aquí con ustedes, transmitiendo, recuerden, en vivo desde la Ciudad de México para el mundo, ¿no? Acuérdense a todos nuestros ipsenautas que nos están viendo, que nos están escuchando. Pueden dejar sus comentarios a través del Facebook, preguntas, aportaciones, y obviamente lo vamos a ir leyendo aquí en la transmisión en vivo. Participen con nosotros, interactuemos. Recordemos que todos formamos parte de la comunidad IPSE. Y pues bueno, voy a saludar a la ingeniera Rocío, co-conductora del programa. ¿Cómo estamos, Inge, en este ya sábado 30 de enero del 2021? Hola, muy buenas tardes a todos. Ya estamos por terminar el primer mes de este 2021. Se nos ha ido el tiempo muy rápido, por lo menos a mí. Ya ahorita que es 30, ya vamos a iniciar el segundo mes de febrero. Se me hace muy rápido el tiempo, pero pues aquí seguimos. Yo creo que también cuando nos mantenemos activos y haciendo varias actividades, el tiempo se nos pasa más rápido. Es un gusto que estén aquí con nosotros, como siempre, como cada programa. Les decimos que pueden interactuar con nosotros. Nos da mucho gusto ver que sí nos ven, ya sea por en transmisión en vivo o también cuando lo repetimos en YouTube, que ahí están los programas, también los pueden estar revisando. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, como todos, el tema del requisito 7.2 de la ISO 9001, que es la competencia y también cómo cumplirlo. Así que bienvenidos a todos y continuamos. Así es, Inge. Pues precisamente, y como bien lo mencionas, aquí ya lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre el requisito 7.2 de la norma ISO 9001, versión 2015, que tiene que ver precisamente con la parte de la competencia y algunos aspectos para precisamente ver cómo pueden cumplir con este requisito, ¿no? Todos los ipsenautas que nos están viendo, escuchando, pues de alguna manera que les dé una guía, orientación sobre cómo poder tomar este requisito. Recordemos que aquí en IPSE también tenemos la capacitación del curso de interpretación e implementación de la ISO 9001-2015, donde digamos ya más de fondo trabajamos todo esto. Sin embargo, pues vamos a estar comentando aspectos importantes, interesantes para nuestros ipsenautas, precisamente sobre este tema. Entonces, pues recuerden que pueden participar. Recuerden que nos pueden ir dejando sus comentarios. Y pues bueno, Inge, precisamente si te parece, vamos a ir comenzando con el tema, ¿no? Y vamos a partir primero de qué es lo que nos marca la norma, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide precisamente la ISO 9001 ahora en su versión 2015? Y bueno, prácticamente este es el extracto que nos marca la norma, competencia, que es el requisito 7.2. Y nos dice que la organización debe determinar precisamente la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que pueda afectar el desempeño o la eficacia del sistema de gestión de calidad. Este es como un primer, ¿cómo decir? Un primer punto, ¿no? Que se debe de cumplir. También nos dice que hay que asegurarnos de que estas personas precisamente sean competentes basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria, y obviamente hay que evaluar la eficacia de estas acciones y conservar información documentada como evidencia precisamente de la competencia. La misma norma nos pone nota, ¿no? Una nota ahí para tratar de ampliar un poquito este requisito, y nos dice que precisamente las acciones aplicables pueden incluir desde lo que es la formación, la tutoría o la reasignación también de las personas que ya actualmente laboran en la organización, pero que los vas a reubicar o a lo mejor a colocar en un nuevo puesto, o incluso la contratación o subcontratación de personas que consideremos precisamente competentes pues para nuestros procesos. Recordemos que el sistema de gestión de calidad
va a permear a nivel general en toda la organización, ¿no? Obviamente conforme un alcance ya predeterminado en el numeral 4 de la norma, pero naturalmente la parte del recurso humano forma sin duda alguna un elemento importante en el sistema de gestión de calidad y nosotros como encargados o responsables de llevar este sistema nos tenemos que asegurar de que precisamente la gente que participa en todos los procesos que se desarrollan, precisamente tengan las competencias para hacer bien su trabajo, porque aunque no lo creas, Inge, pareciera, no sé cómo comentarlo, si pareciera que no debería de ser. En muchas ocasiones y en consultoría lo hemos detectado en muchas empresas a las que hemos ido, que de repente sí hay personas que realmente no tienen la competencia para esos puestos o funciones de trabajo. A veces, tristemente, hay organizaciones donde de repente hay personas que están ahí por alguna cuestión de interés, por alguna cuestión de, como dirían coloquialmente, contactos, palancas, ¿no? Posicionan un puesto de trabajo, pero realmente no sabe desarrollar de la manera eficaz y correcta esa función o ese puesto. Hay personas que incluso también a lo mejor pudiera ser que sí tienen ciertas habilidades, cierta experiencia, pero en la cuestión de conocimiento a lo mejor no traen toda la formación o también todo lo que tiene que ver hoy en día con la rotación de personal, ¿no? Tal vez ahorita pudiera ser que sí tengas una persona con la competencia, pero el día de mañana por una cuestión de sueldo, pues se va a otra empresa y a lo mejor nada más estuvo en tu organización 1, 2, 3 meses, ¿no? Entonces, todo esto sin duda, Inge, hace que el tema de competencia sea de lo más relevante. No es algo nuevo, obviamente la norma ya te lo viene manifestando desde versiones anteriores, pero sin duda yo creo que en estos tiempos hay que ponerle muchísimo más atención a cómo vigilar y cumplir con este requisito. ¿Cómo ves, Inge? Muy importante lo que mencionas, y es lo que te iba a preguntar, si este punto de la norma de competencia ya existía entre otras versiones anteriores o inició, digamos, que lo acaban de incluir en la norma 2, esta de 2015, que es la última versión. No, ya, obviamente ya se venía manifestando en versiones anteriores, pero bueno, hoy en día, como te comento, de alguna manera hay que ponerle un poco más de atención, ¿no? Porque precisamente estamos viviendo un cambio incluso social, económico, mundial, y no nada más por la pandemia que estamos viviendo hoy en día, sino también, digamos, ya desde hace algunos años, la parte de derechos humanos, la parte de las condiciones laborales, organizaciones internacionales como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, entre muchos otros organismos, ya de alguna manera venían estableciendo programas como más enfocados también hacia el trabajador, hacia cuidar, digamos, sus condiciones de trabajo, ¿no? Hoy en día está hasta una ISO 45001 que viene a absorber prácticas que anteriormente se manejaban en otras normativas o sistemas. Y bueno, al final, si por bien empiezan a surgir lineamientos, normativas, programas para cuidar al trabajador, al mismo tiempo tú también tienes que cuidar que ese trabajador pues también reúna los requisitos de competencia que necesitas para tus puestos o tus procesos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que aquí ya tendremos que empezar a correlacionar, ¿no? Si bien hoy en día empiezas a ver normas como la 035, empieza a ver ISOs como la 45000, entre muchos otros aspectos y normativas internacionales, todo también debe de ir de la mano a que también ese mismo trabajador, pues igual tenga esas competencias, ¿no? Para precisamente desarrollar de manera adecuada el proceso y al final del día también tenga ese beneficio, vamos a decirlo así, de la empresa por ese mayor cuidado, mayor interés y protección también por esa salud laboral, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo podemos ir vinculando precisamente desde aquí, ¿no? Cómo tú determinas esa competencia. Y muchas veces hay empresas que no lo saben determinar de una manera adecuada. A ver, Inge, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Cómo podría una organización determinar competencia de su personal? Sí, Inge, pues desde la palabra, ¿sí me escuchó? ¿Sí me escuchó bien? Sí estoy bien, ¿verdad?
Sí, desde la palabra de competencia, a mí luego me suena a lo que es la parte de la capacitación, pero esto debe de venir desde la selección del personal, me imagino. Bueno, tiene que ser así la inducción desde que llegan las personas y cómo les dan bueno, se supone que debe de haber una capacitación de inducción y el desarrollo también. Y claro, ya después una evaluación del desempeño y estar viendo con diferentes, me imagino, técnicas o mecanismos para poder tener qué capacitación tiene cada uno capacitación cada uno de sus empleados, de los empleados de la organización, ¿no, Inge? Más o menos es por ahí. Así es, por un lado, bueno, por un lado, ¿no? Lo vamos a ir comentando, vamos a ir precisamente desglosando un poquito más cómo ir precisamente cumpliendo con este requisito, ¿no? Y vamos a partir desde este aspecto. ¿Cómo determina una organización o cómo puede determinar precisamente esas competencias necesarias? Por un lado, y precisamente de esto que comentas, desde el momento que contratamos gente, acuérdate que la norma no nada más te lo menciona. Aquí te lo está poniendo como notas, ¿no? Y me voy a regresar a la diapositiva anterior. Tenemos precisamente como nota, ¿no? La misma norma ya te va marcando que estas acciones pueden incluir desde la formación, la tutoría, puede ser la reasignación y obviamente contratación o subcontratación, ¿no? De las personas. Entonces ya de alguna manera, desde aquí en el apartado de nota, la misma norma ya te está dando pautas, ¿no? Pero bueno, vamos aún así a irlo desarrollando un poquito más. Por un lado, en la parte de contratación, ¿no? De entrada, antes de contratar, tú como organización debes de tener algo previo. ¿Y qué es ese algo previo? Lo que le llamamos descriptivos de puestos o perfiles de puestos, ¿no? Muchas organizaciones, incluso hoy en día con estas pymes, ¿no? La microempresa, la pequeña empresa, en ocasiones contratan personas, pero no como tal porque tengan un descriptivo de puestos, ¿eh? Sino más bien de repente dicen, ay, necesito gente que me ayude, no sé, en mercadotecnia, en ventas, a lo mejor en la contabilidad, pero digamos, ahí surge ya una necesidad de entrada, la estás detectando, ok, pero establecelo también en un documento más formal donde precisamente ese descriptivo de puesto tú tienes que reunir qué características necesitas de esa persona que tú precisamente consideras contratar. Por ejemplo, en las micro y pequeñas empresas, muchas veces esos descriptivos de puestos no existen, ¿no? O sea, de repente se da la necesidad y empiezas como que a buscar, lanzas una vacante por ahí, pero ni siquiera es algo que realmente previamente estudiaste bien de fondo, qué habilidades, experiencia, entre otros aspectos necesitas. Entonces ya desde ahí, por ejemplo, puedes tener un error en la contratación porque no estás filtrando, no estás realmente buscando un perfil adecuado. Estás a lo mejor por una inercia de necesidad contratando al primero que se te presente, ¿no? Y ya obviamente en un sistema de gestión, pues eso no te va a ayudar porque al final del día los resultados, recuerda que son parte de todo este sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, pues primero hay que revisar que tengamos estos descriptivos y perfiles. Después, si sí los tenemos, porque ese es otro gran error y aquí ya más que nada en las medianas e incluso luego hasta llega a pasar en las grandes, sí los tienen, pero ¿qué crees? No los tienes actualizados, ¿no? No los tienes vigentes. Entonces también de repente, ¿de qué me sirve? Que precisamente el área de recursos humanos, que es la más común en tener este tipo de documentos, tenga ahí esos formatos, si al final del día no se actualizan, no se revisan, si siguen precisamente actualizándose, manejando información más vigente sobre los supuestos de trabajo e incluso si eso se vincula después a un plan de carrera con el personal, que ese es otro gran tema que falta mucho desarrollar, ¿no? Entonces, también tendremos que empezar a revisar esta parte. Y luego, pues, obviamente en cada perfil necesitamos tener descrito en cuanto a educación, la experiencia, qué habilidades necesitamos.
digamos que lo más común es que las áreas de recursos humanos tengan estos documentos, pero para su elaboración se tienen que apoyar mucho con los responsables de cada área o departamento y también tendrá que ser aprobado por los directivos o incluso si es una empresa micro, pequeña, mediana o hasta grandes, deberían de también ser validados por la alta dirección. O sea, no nada más es decir, como recursos humanos hacemos estas fichas o formatos, lo vemos con los jefes de área para ver si es lo que buscan y ya, ¿no? Sino también tendríamos que involucrar hasta la alta dirección, porque al final del día la alta dirección debe demostrar un liderazgo y parte del liderazgo es realmente saber que se está contratando gente y para saber que se está contratando gente competente, por lo menos saber que a nivel interno manejan estos documentos, ¿no? Y los debería de tener hasta firmados como una autorización, no nada más es pensar que como existe un área de recursos humanos, pues ya está implícito que todo lo hacen bien, ¿no? Acuérdense que el liderazgo también es de supervisar el trabajo. Entonces, precisamente en muchos de esos detalles en las organizaciones no se da todo esto, ¿no? De repente o no hay perfiles o ni descriptivos, o sí los hay, pero no están actualizados, o los hay, pero ni siquiera fueron revisados con los jefes de área de cada departamento, o los hay, pero tampoco los conoce la alta dirección. Y obviamente todo eso en el camino te va generando que al final del día tengas personas que, reitero, pareciera que no, pero al final del día realmente no tienen las competencias necesarias que debieron haber reunido desde un inicio para desenvolverse en la organización, ¿no? Entonces, pues desde aquí tenemos que determinar cuáles serán esas competencias. Después, te dice la norma, hay que adquirirlas. ¿Y cómo vamos a adquirir las competencias nuevas? Vamos a decir en el caso, sobre todo ya del personal que ya tenemos en la empresa, ¿no? A lo mejor el que vamos a contratar, pues este va a ser precisamente mi primer filtro, ¿no? Todos los descriptivos de puesto, pero ya en el caso de que ya está contratado y que a lo mejor dentro del que ya contraté, todavía no está adecuadamente su competencia, pues bueno, ¿qué tengo que hacer? Ni modo de que lo corra, lo despida, tengo que hacer algo más de fondo. Entonces, aquí es donde ya entra precisamente la formación, ¿no? La capacitación, la formación, la tutoría que te maneja la norma, porque precisamente a través de esa formación, capacitación, tú vas a fortalecer a tus trabajadores, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí hay un gran tema y por eso voy a traer unas estadísticas que incluso maneja el INEGI a través de lo que es la ENAPROCE, que es la encuesta nacional de productividad y competitividad. Y hay datos muy interesantes que yo creo que muchas veces no se toman en cuenta, pero que tienen que ver mucho precisamente con este apartado de la competencia, ¿no? De entrada, a nivel, vamos a decir, general, en la parte tanto de formación académica, ¿cómo está a grandes rasgos la formación académica, pues vamos a decir, de los trabajadores mexicanos, ¿no? Y en este sentido, como podemos ver en estas gráficas, nos damos cuenta que, por ejemplo, sin escolaridad, pues es entre el 2 y el 4% de las personas que trabajan en las empresas, entre el 2 y el 4% no tienen escolaridad alguna. Ojo con eso, a lo mejor sus puestos de trabajo no son tan relevantes, pero al final del día están desempeñando alguna función, ¿no? Habría que ver qué tanta relevancia pueda tener esta función o no. Y después nos encontramos que más o menos el 50% de los trabajadores mexicanos, el 50% únicamente tienen educación básica. ¿Y qué es esto de educación básica? Estamos hablando de que nada más es la primaria y secundaria, nada más, ¿no? Algunos de ellos estarán solamente con primaria, algunos tendrán primaria y secundaria, pero hasta ahí. Entonces, y es el 50% del total del personal que trabaja o que labora en las empresas. Es una estadística alta, o sea, hay que considerar esto. Ojo, yo no estoy diciendo que por el simple hecho de que el 50% de las personas que trabajan en las empresas que nada más tienen educación primaria, secundaria, pues a lo mejor no te van a ayudar a hacer un trabajo. No, obviamente va a depender mucho el tipo de empresa, el tipo de trabajo en el que se estén desenvolviendo, pero sí tiene que ver en el sentido de un sistema de gestión de calidad, cómo tú vas a diseñar los instrumentos o los mecanismos, los procedimientos, las políticas y demás
para que precisamente lo puedan entender de una manera muy sencilla, que ese yo creo es el gran problema que luego nos encontramos como consultores entre los que son los responsables del sistema de gestión de calidad con relación a su personal, ¿no? Que como que no tienen identificada bien esta parte de su formación y de repente por eso también hacen procedimientos muy complicados de comprender, instrucciones no muy claras, quieren que hagan muchas cosas en cuestión precisamente documental, porque te lo pide el sistema, pero como tú no estás considerando quizás ese nivel de formación de los trabajadores, a veces para ellos se les puede hacer muy, muy pesado comprenderlo, ¿no? Porque a lo mejor ellos son muy buenos soldando, empaquetando, cortando, etcétera, pero ya para este tipo de cuestiones documentales a lo mejor necesitan algo más sencillo de precisamente manejar. Entonces es ahí donde también tenemos que conocer esta parte de la competencia para que el sistema jale y funcione adecuadamente, ¿no? Después, más o menos el 30% de los trabajadores de las empresas en México, en general el 30% traen una educación media superior, es decir, preparatoria, ¿no? O sea, únicamente 3 de cada 10 trabajadores van a tener la prepa y ya únicamente hablando en lo que ya tiene que ver educación superior, que aquí sí ya es licenciaturas y a lo mejor ya algo más avanzado como posgrados, maestrías o doctorados, únicamente va entre el 14 hasta máximo 20%, ¿no? Es decir, que de cada 10 trabajadores, solamente entre uno o dos, a lo mucho, van a tener una licenciatura como mínimo, ¿no? Ya ni hablemos ahorita de posgrados, maestrías, etcétera. Nada más una licenciatura. Entonces, imagínate, Inge, que de cada 10 trabajadores vas a tener a 5 que únicamente tienen primaria o secundaria, vas a tener a 3 que únicamente tienen preparatoria y vas a tener máximo 2 que tienen una licenciatura. Y ya obviamente esto sí hay que considerarlo en el tema de competencia, porque al final del día tienes que ver en qué áreas o puestos de trabajo tienes a estas personas, ¿no? Supongamos que a lo mejor tienes a una persona con licenciatura, pero a lo mejor lo estás desarrollando en un proceso muy operativo que realmente se está desaprovechando todo ese conocimiento porque lo puede hacer alguien que únicamente tenga a lo mejor la primaria y no hay ningún problema. O viceversa, ¿no? Tienes a lo mejor a alguien con una formación de primaria o secundaria, pero en un puesto de responsabilidad importante y que a lo mejor ahí se requiere más conocimiento administrativo o técnico de ese puesto y no lo tiene, ¿no? Entonces, todo esto, si te das cuenta, Inge, por eso hay que considerarlo, cómo es tu plantilla en este aspecto de formación. ¿Cómo ves hasta aquí esta parte, Inge? ¿Qué te parece estas gráficas, esto que mismo INEGI nos lo comparte, ¿no? Son datos muy reveladores, ingeniero. Realmente es muy bueno cuando tenemos todo este tipo de gráficas y datos porque nos damos cuenta de la realidad, ¿no? De lo cómo están manejando las empresas en estos momentos. Bueno, en el 2014 esperemos pronto una actualización, ingeniero. Pero sí, no, está muy bien. Está muy bien conocerlos y tomarlos en cuenta. Por ejemplo, todas estas personas de recursos humanos, como mencionas, que hacen sus desarrollo para poder, perdón, fue la palabra, pero sí, eso son muy importantes, Inge. Es que se me fue la palabra, ahorita se me viene. Ok, Inge, no te preocupes. Entonces, bueno, la gráfica, aunque es del 2014, porque desafortunadamente la última encuesta, que es la versión 2018, ya no actualizó, digamos, estos valores. Sin embargo, permítame decirte que desde hace muchos años que he venido monitoreando, tanto por Observatorio de Trabajo, entre otros organismos más, no hay mucha variación en los porcentajes, Inge. O sea, realmente en ese sentido, a nivel global, a nivel general, la formación educativa del grueso de la población que tenemos en el país, pues básicamente es primaria y secundaria, Inge. Entonces, incluso ahí sí podríamos decir que en cuestiones hasta de competitividad, ya si nos queremos comparar con otras naciones, pues yo creo que ahí sí podríamos incluso polemizar o debatir más de fondo, ¿no? Porque yo creo que a nivel país, a nivel nación, sí debemos de tener más educación, ¿no? Precisamente mientras más educación tengamos, vamos a poder tener mejores decisiones, tanto
tanto, no solo en la cuestión política, financiera y entre muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ahorita haciendo esa parte un poquito de lado, ¿no? Al final del día, pues esa es la realidad, dije. O sea, prácticamente tenemos un país de educación básica y preparatoria. Ya si sumamos, ¿no? El 80% de la educación de las personas a nivel nacional, pues básicamente estás hablando que el 80% es primaria, secundaria y preparatoria y ya está ahí, ¿no? Vamos a ver si en la próxima década quizás ya hubiera algún cambio. Yo creo que ahí sí sería esperar qué pasa en los próximos 10, 15 años, ¿no? En este sentido. Pero pues bueno, digamos que también tratando de ir ampliando y avanzando en el tema, vamos a hablar precisamente ahora de la parte de capacitación, ¿ok? O sea, por un lado, tengo que diagnosticar, tengo que identificar cómo es ese nivel de formación educativo de mi gente, de mi personal, pero ahora por otro lado, en función de también ese diagnóstico, ¿a cuántos les estoy dando capacitación? Que ese también es un tema que aquí en IPSE ya lo hemos comentado en otras emisiones, Inge. Tristemente, muy pocas empresas capacitan también en México, ¿no? Tristemente. Aquí, por ejemplo, pongo un gráfico de lo que fue la ENAPROCE 2015, el estudio se hizo en el 2014, que nos decía que a nivel general, a nivel global, solamente el 12.6% de las empresas en México capacitaban a su personal. Fíjate, solamente el 12.6% en esta que fue su primera emisión de la encuesta 2014. Y después aquí traigo la del 2018, que obviamente el estudio se hizo un año antes, 2017, y subió 3%. O sea, pasó, digamos, del 12.6, que ese fue 2014, a 15.3 para el 2017. O sea, en 3 años nada más subió cerca de un 3% ese incremento de empresas que capacitan. Sigue siendo pues muy bajo, Inge. O sea, el 15% de las empresas en México que capacitan a su personal sigue siendo muy, muy bajo. Y aquí lo interesante de la gráfica es que principalmente las empresas que más capacitan o más invierten en este rubro, pues son las, ya vamos a decir, pequeñas y medianas, pero las microempresas, estas son las que no capacitan pues, prácticamente para nada. O sea, una empresa micro, recordemos que la microempresa es aquella que llega a máximo 10 trabajadores. No están capacitando prácticamente a nadie. O sea, si bien te va una persona prácticamente, ¿no? De las 10, entonces es muy bajo. Hay que seguir trabajando porque el detalle de la microempresa es que representa prácticamente el 95 o 96% del universo de empresas en México. O sea, si nosotros dijéramos, bueno, es la micro, máximo 10, pues, ¿qué tanto te puede afectar? Pero cuando sabes que representan el 95% del universo de empresas en México, pues como que ahí sí ya hay que prestarle más atención, porque al final del día es donde más fuentes de trabajo se generan también, ¿no? Entonces, ojo en esta parte. Y pues nos damos cuenta que entonces la capacitación sigue siendo un porcentaje muy, muy bajo, ¿no? Y dentro de las razones que dan en la encuesta por las que no capacitan, no es por costo, ¿no? Porque esto también lo hemos comentado. Muchas veces, ay, es que capacitar a mi personal, pues salen muy costosos los cursos o las capacitaciones, ahorita no está en el presupuesto, etcétera. Y no, el mismo INEGI te hace ver que realmente la parte del costo únicamente representa el 4% de las respuestas que brindan precisamente las empresas al INEGI cuando hace este estudio. Únicamente el 4.7% de los encuestados te dicen que tiene que ver que es por el tema costo, ¿no? Es un porcentaje muy bajito. El verdadero motivo por el cual no capacitan al personal es porque las empresas consideran que la gente que ya tienen hoy en día en su organización, pues ya tiene el conocimiento y habilidad necesario y pues para qué capacitarlo, ¿no? El 72.2% de las respuestas que dan las empresas es en relación a eso, ¿no? 72% de las empresas que no capacitan es porque consideran que su gente así con lo que tienen es más que suficiente. Entonces, ahí también, ¿cómo vas a poder dar cumplimiento a un sistema de gestión de calidad que el mismo requisito de la ISO 9001 te dice que la organización debe determinar esa competencia si ni siquiera
te quieres, pues animar a capacitar a la gente, ¿me explico? Entonces entramos ya en un círculo o en un ciclo, pues, vicioso, donde pues no vas a explotar todo este aspecto. Y pues bueno, obviamente, también hay que tener la parte de la documentación, ¿no? Cuando ya vamos a suponer de aquellas organizaciones que sí capacitan a su personal, ¿qué evidencia podrían demostrar para que precisamente vayan comprobando esto ante el sistema? Pues por un lado, tanto con la gente de recursos humanos, coordinarse, y a veces en estas juntas hay un punto en la norma que se llama revisión por la dirección, que obviamente eso ya lo vemos en nuestro curso. En estas reuniones de revisión por la dirección, ahí se podrían plantear las propuestas del programa de capacitación que se tiene para el año, ¿no? Comentaba que las empresas que sí capacitan generalmente son las medianas y las grandes, ¿no? Y ellas pues sí manejan un programa anual de capacitación, son las que están buscando proveedores, van buscando cotizaciones y van generando ese programa, ¿no? La microempresa y la pequeña empresa pues prácticamente no capacitan o capacitan muy poco, entonces pues ni siquiera tienen estos programas, entonces no tengo ni siquiera una evidencia desde ahí como documento que me interesa fortalecer la competencia porque ni siquiera lo tengo presupuestado, ni siquiera lo tengo programado, ¿no? Entonces, desde aquí ya vamos viendo la cuestión documental. Podemos hacer hasta un formato de solicitud de acción formativa o de capacitación, en donde incluso podríamos manejar a tipo formato o ficha técnica, pues nombre de ese curso de capacitación o de la acción formativa, justificar por qué se necesita esa capacitación, para qué personal iría dirigida, si va a ser una formación externa, va a ser interna, va a ser en línea. Hoy en día, hasta con el tema de la pandemia, y lo sabes, Inge, aquí hasta en IPSE damos capacitaciones a empresas hoy en día vía online o remota. Cuáles son los datos de la empresa proveedora y obviamente los costos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí ya vamos generando la evidencia documental, ¿no? Para cuando nos lo pidan después en una auditoría, vamos reuniendo toda esta evidencia documental. Y pues al final también el requisito tiene que ver con la parte de la evaluación. ¿Cómo estás evaluando la eficacia de estas acciones, no? Y bueno, por ejemplo, para cubrir este requisito, las empresas suelen realizar a veces algún cuestionario o algunas entrevistas al responsable directo, ya que entienden que es precisamente lo que se puede monitorear, si la formación ha sido eficaz para el desarrollo del trabajo. Aquí básicamente ya es, una vez capacitado el personal, por ejemplo, ahora contrastar con relación a su trabajo, si realmente le funcionó, si realmente la aprovechó. Hay que decirlo también, ¿no? No nada más es de las empresas ver el tema de capacitación hacia el trabajador. También es voluntad, y vamos a decirlo así, del mismo trabajador aprovechar las capacitaciones, ¿no? Porque eso también lo hemos visto, lo hemos a veces hasta vivido, ¿no? En algunas capacitaciones, que a veces el personal que está tomando un curso pues simplemente se presenta porque lo manda la empresa. Entonces, obviamente tampoco explota esa cuestión. Entonces, también ahí hay que ser muy claros con la gente, ¿no? Oye, mira, ya vamos a hacer el esfuerzo de traer estas capacitaciones, pero también tú como trabajador tienes un compromiso. Y en ese sentido es realmente aprovecharlas, realmente explotarlas, y que no nada más se quede como una asistencia y ya en el curso, ¿no? Entonces, también tenemos que ver la eficacia de esas acciones. Obviamente hay que tener evidencia de todas estas acciones formativas. Algunas de estas evidencias, precisamente por lo general, pues son títulos, son los diplomas, las constancias, los certificados, a veces hasta los temarios del programa de capacitación. Todo esto, el área de recursos humanos debería de tenerlo registrado en algún expediente interno por cada trabajador, que a veces también igual, ¿no? Las áreas de recursos humanos en algunas empresas sí hacen todo esto, en algunas otras como que lo tienen muy superficial, ¿no? Entonces, por cada empleado deberían de tener hasta una ficha de capacitación o de formación que ha recibido, donde tengas precisamente copias, ¿no? De todas estas constancias, certificados, programas de estudios, etcétera, ¿no? E incluso aquí hasta comparto un KPI, ¿no? Un KPI de formación interesante.
Y acuérdense que en la parte de los indicadores, eso también nos ayuda mucho a monitorear, ¿no? Precisamente el desempeño de todas estas acciones. Y uno podría hacer precisamente cómo recopilar datos, puedes comparar horas de formación recibida entre el total de horas trabajadas, ¿no? A ver, de todo lo que es ya tu desempeño en el proceso, esa capacitación que recibiste, qué tan efectivo fue ya en tu trabajo, ¿no? Y entonces ese pudiera ser un indicador. Aquí generalmente luego le llaman KPIs, ya en el curso de indicadores KPIs explicamos más de fondo qué es este término, pero digamos que como indicador, yo no le quiero llamar ahorita KPI, sino como un indicador de seguimiento, pues sí podríamos empezar a medir también esa parte, no nada más es ver cuántas horas cursaron o cuántas horas tomaron o cuántos cursos tomaron, sino empezar a ver ya en base al resultado en su trabajo, en sus procesos, de esa capacitación que tanto realmente le ayudó a incrementar precisamente ese trabajo, ¿no? Entonces, ese sería como otra métrica, ¿no? Tenemos aquí un comentario de en nuestro Facebook. Recuerden que estamos en vivo, perdón, y precisamente pues nos pueden ir dejando todas sus dudas, participaciones, ¿no? Aquí nos dice Alejandra Cedillo, un saludo, Ale. Nos dice, debemos aprovechar cuando los jefes nos envían a capacitación, porque no cualquiera, ¿no? Y efectivamente, Alejandra, como bien lo comentas aquí en nuestro Facebook, efectivamente hay un compromiso, ¿no? No nada más es decir, ah, pues la empresa nos tiene que capacitar y ya, y como que siempre es el villano de la película, aquí no nos capacitan, aquí no se ve por el empleado, por el trabajador, pero hay organizaciones que sí lo hacen, y ahí es donde el trabajador ahora tiene que aprovecharlo, ¿no? Tiene que explotarlo, porque tristemente también en muchos casos hay personas que ni siquiera lo aprovechan, ¿no? Nada más es asistir por asistir y ya está ahí, ¿no? Entonces, todo forma parte precisamente de nuestro sistema de gestión y hay que estar monitoreando cada uno de estos aspectos. ¿Cómo ves hasta aquí, Inge, toda esta información? Perdón, Inge, es que aquí de repente el audio se me pierde. No, pues como menciona precisamente Alejandra Cedillo, cuando los mandan a capacitación, aprovechen por favor, porque es parte bueno, es un derecho de ustedes, pero también es una obligación de que cuando los manden, pues pongan todo de su parte para que haya valido la pena, ¿no? La capacitación. Luego sí me da un poco de, bueno, no coraje, pero sí al observar que hay personas que los mandan y empresas que se preocupan realmente en esta parte de la capacitación, van y pues las personas no prestan atención o van solo por obligación. Y yo considero que exactamente como menciona Alejandra, aprovechen cuando sus empresas los mandan porque es parte de su propio desarrollo personal, Inge. Y todo lo demás que mencionas, lo del KPI, es muy interesante, es esta parte de cómo poder tenerlos que, como dices, ¿no? Una tarjeta por cada uno de los trabajadores para de tus capacitaciones que van, o sea, toda esta información muy valiosa de parte de este tema que estamos manejando el día de hoy. Así es, Inge. Y pues bueno, precisamente también como otras herramientas de apoyo que ustedes podrían contemplar para precisamente cumplir con este requisito de la ISO 9001, son las llamadas matrices de competencias. Las matrices de competencias hay de muchos tipos y estilos. De hecho, hay algunas que también se les conoce como matriz de habilidades, están otras que les llaman de competencias, hay hasta diagnósticos que se pueden realizar en la organización. Digamos que obviamente hay una amplia posibilidad de herramientas en las que nos podemos apoyar. Particularmente hoy en día empiezan a manejarse mucho estas matrices porque precisamente nos dan una mejor visión. Acuérdense que incluso si nosotros podemos también hacer muy gráfico todo lo que estamos haciendo en la organización, pues es más fácil de entender para la gente, para la dirección general e incluso para la misma gente operativa, ¿no? Si hacemos más gráfico todos nuestros cumplimientos de los requisitos, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo aquí, Inge, si nosotros vemos en la pantalla, vemos ejemplos diferentes, ¿no? Voy a empezar con la que se ve aquí del lado derecho, que voy a marcar con una flechita.
la matriz de competencias. Aquí, por ejemplo, lo más común es que tú vas poniendo por filas los nombres de los operadores o de la persona que estás precisamente evaluando o analizando, y en las columnas pues vas poniendo el proceso, ¿no? El proceso, en este caso la operación, y los circulitos, Inge, en este caso el circulito, vamos a decir que va pasando como por diferentes etapas, ¿no? El circulito, que aquí voy a intentar dibujarlo a mano alzada, aunque no me salga bien el círculo, Inge, pero bueno, digamos que un circulito así, digamos en blanco, Inge, ¿cómo lo interpretarías? A ver, dime tú, ¿cómo interpretarías que ya te pusiera un circulito en blanco? Pues yo interpretaría que no tiene, en este caso, pues lo que se está midiendo, ¿no? La competencia, ¿no? Correcto, digamos que tú a una persona, y fíjate, eso es lo interesante de este tipo de matrices, a una persona, cuando ya nosotros empezamos a ver todo lo que hace en su día a día, pues nos vamos a dar cuenta que hace muchas cosas, no, no la tienes todo el tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Digo, salvo algo muy, muy específico, en ocasiones vas a tener a la persona, pues rotándola de actividades, ¿no? Hacen diferentes actividades. Aquí lo interesante es precisamente en cada actividad empezar a identificar qué tan bueno es en cada una de ellas, ¿no? En cada una de esas actividades distintas. Entonces, pues ahí te vas a dar cuenta que en algunas actividades, a lo mejor, pues sabes que no es muy bueno. Voy a suponer algo en la parte de tanto manufactura como en la parte de servicios para que se vaya entendiendo esto, ¿no? Supongamos que en la parte de manufactura, que es una línea de producción, y a lo mejor el producto que estamos fabricando consta de 3 o 4 o 5 etapas distintas, y a lo mejor pones a esa persona en diferentes momentos en cada una de esas estaciones de trabajo, ¿no? Por suponer algo. Y a lo mejor en cada una de esas estaciones de trabajo te vas a dar cuenta que en alguna de ellas, pues sabes qué, nomás no tiene ni idea ni la habilidad, o sea, no, no se le da, ¿no? A esta estación de trabajo, vamos a decirlo así, no se le da, y pues ahí ponemos un circulito en blanco. ¿Sabes qué? Aquí no se le da, pero lo paso a lo mejor a la estación número 2, por suponer algo, y entonces ahí otra vez pongo mi circulito. Este circulito generalmente lo fraccionamos en 4 partes. Y a lo mejor ahí te das cuenta y sombreas tal vez un pedacito del pastel, por así llamarle, que sí tiene cierto manejo de alguna herramienta o más o menos comprende cómo manejar alguna máquina, pero hasta ahí, ¿no? Entonces por eso le damos ahí una 4ª parte, ¿no? Y así nos vamos estación por estación. Entonces, de repente vamos viendo que en algunas estaciones a lo mejor ya se llenó la mitad del pastel, a lo mejor en algunas otras ya hasta se llenó, pero 3 pedacitos del pastel, y vamos a llegar obviamente a un punto en donde todo nuestro círculo, todo tal cual, va a estar completamente coloreado, ¿no? Entonces, obviamente un círculo completamente coloreado o rellenado significa que esa persona es bueno en todo lo que tú le pongas. Entonces, es ahí donde obviamente también empezamos a diferenciar, oye, ¿sabes qué? Yo tengo aquí a Pedro, ¿no? Y a lo mejor Pedro yo lo puse a cortar, lo puse a doblar, lo puse a empaquetar, a ensamblar, lo que tú quieras, y me doy cuenta que él para las 4 cosas las sabe hacer, y no nada más las sabe hacer, sino que las hace muy bien, ¿no? Pero a lo mejor tengo a otras personas que ellos nada más son buenos doblando y cortando. Tengo a lo mejor a otras personas que nada más es bueno doblando, ¿no? Y me doy cuenta que a lo mejor hay personas que no son buenos para nada, ¿eh? Y es una realidad, por eso es el círculo en blanco. Y entonces, obviamente, pues ahí es donde ya tenemos que ver si le damos una capacitación, una formación, o qué hacemos, ¿no? Lo cambiamos de área o de puesto, o sea, es ahí donde tenemos que evaluarlo. Entonces, esta es muy interesante porque precisamente a través de algo muy, muy visual, vamos rellenando todos estos circulitos, ¿no? Pasaría lo mismo en casos servicios, Inge, de repente en las empresas de servicios o de áreas administrativas, hay personas que, por ejemplo, son muy buenas en una labor contable o en una labor de compras, pero a lo mejor no son tan buenos manejándote un Excel, no son tan buenos manejándote un software o un sistema, y todo eso forma parte de una competencia que, siguiendo esta misma estructura, lo vamos identificando. Hay otra matriz muy parecida a esta de los circulitos,
Estoy viendo aquí del lado izquierdo, que también estoy poniendo con flechita, que se llama Ilou, así se llama, ¿no? Se pronuncia un poquito extraño. Aquí lo voy a tratar de escribir, Ilou, si ustedes lo están viendo en pantalla. ¿Y por qué se llama así de hilo? Precisamente si ustedes ponen atención a las figuras de la matriz, pues pareciera que esas fueran las letras. Es algo muy, muy parecido a esto de los circulitos, porque aquí lo que tú haces en la medición es a una persona que nada más detectas que es bueno para hacer una actividad dentro de varias que hace, pues nada más le pones precisamente como ese palito o ese bastoncito a personas que veas que tienen dos o tres actividades que sí las saben hacer, pues precisamente viene como esa forma de L, las que tienen a lo mejor tres la U, y la que tiene toda una formación completa, pues le pones la O cerrada, por así decir, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, se utiliza mucho en organizaciones con el Kaizen o Lean Manufacturing. Sin embargo, digamos que aquí también hay que saber detectar cuáles van a ser esas áreas de trabajo o esos puestos para aplicar esta matriz, porque no nada más es como que, bueno, me parece interesante el modelo y ahorita sí lo improvisamos, ¿no? Tienes que hacer una etapa previa de diagnóstico, de identificación de todas tus áreas de trabajo, tus puestos críticos, entre muchos otros factores, para que precisamente vayas aplicando la matriz. El gran valor de esta matriz es que en todos aquellos operadores que tú tienes con el tipo O la letra O, ¿no? Del hilo, significa que son buenos en todo eso que tú les pongas. Y entonces es ahí donde hasta se manejan, vamos a decir, hasta categorías, ¿no? Donde te dice, esta persona está en un proceso de formación y por eso le pones como la I, esta persona ya está en una formación madura y por eso le pones a lo mejor la L, la U a lo mejor es que ya es un experto, pero la O es que ya es un champion, ¿no? Y entonces cuando ya es un champion es que ya puede incluso capacitar a otros y incluso ya se empieza a hacer un programa de capacitación como interno porque ya esa misma gente champion va ayudando a la gente que está entre la I, la L o la U a que se hagan también más adelante champions. Entonces, todo esto tiene que ver también con esa cultura de la mejora continua, ¿no? De la calidad, aplicando estas herramientas. ¿Cómo ves hasta aquí, Inge? Pues ya prácticamente estamos llegando casi al final de nuestra emisión, pero ¿cómo ves estas herramientas y su funcionalidad? Súper práctico. Bueno, se me hace muy interesante, como mencionas, ahorita ya es todo lo que es visual. Es mejor siempre todos los procesos o señales que les quieres, o los KPIs o los indicadores, todo lo que es visual siempre se va a hacer más entendible. Ahorita que lo veo, pues es fácil entender, por ejemplo, en la matriz de competencia, qué trabajador tiene más competencias, o en qué, ¿no? Rápido revisas, yo quiero que tenga más competencia, no sé, en una actividad de Excel, por ejemplo, ves y lo chicas, pues le voy a decir al operador 3 que haga esta labor o así. Está es muy interesante y la ILUO, como la mencionas también se me hace muy interesante. Yo creo que las voy a ocupar, te las voy a robar. Ok, Inge. Pues bueno, entonces, pues digamos, a grandes rasgos, estaríamos ya platicando de todo esto, que es lo que nos marca el requisito 7.2 de la ISO 9000 competencia, ¿no? Cómo determinarla desde tus perfiles y descriptivos de puestos para, obviamente, tus procesos de contratación y selección, a tu gente que ya la tienes hoy en día en el trabajo, aún así la tienes que estar valorando mediante la capacitación o la formación, que tanto las empresas brinden esas capacitaciones como los trabajadores aprovecharlas. Y finalmente en la parte de evaluación, a través de indicadores y a través también de encuestas o cuestionarios, vayas también contabilizando los resultados de estas capacitaciones. Y bueno, otra herramienta que también les puede ayudar muchísimo son estas matrices de competencias, sin importar cuál ocupes, la ILUO, la competencias, hay otras más que existen en el mercado, hay incluso también la evaluación 360 grados, hay muchísimas opciones, ustedes pueden precisamente ir complementando todo este desarrollo. Lo importante, y recuérdenlo así, es que al final del día tenemos a gente que desarrolla procesos y los procesos son lo que realmente nos genera valor
en ese producto o servicio que le vendemos a un cliente. Si nosotros no empezamos precisamente a ver qué es lo que le hace falta a nuestra gente, va a ser complicado saber si le generamos un valor o no a nuestro, precisamente a nuestro cliente hoy en día. Y pues ya para terminar, la invitación, obviamente, que siempre hacemos aquí en IPSE Digital a nuestros próximos cursos para que precisamente se puedan ir capacitando en todos estos temas. Pues ya el próximo martes 2 de febrero vamos a tener el de formación de auditores internos y el de elaboración de manuales de políticas y procedimientos. Prácticamente ya nada más queda este fin de semana, el lunes y a más tardar el mismo martes para finalizar inscripciones. Aprovechenlas. Prácticamente estos temas tienen hoy en día muchísima demanda laboral, ¿no? Hoy incluso en muchas empresas, tanto para la cuestión de auditorías como para la cuestión de desarrollo de manuales de políticas, procedimientos, de un sistema documental que trabajamos en el curso con diferentes normas y lineamientos que les va a permitir generar estructuras documentales, es de lo más demandado hoy en día en el mercado, ¿no? Y también vamos a tener el diplomado de finanzas, el primer el diplomado en línea IPSE de finanzas desde cero, donde vamos a trabajar precisamente muchos módulos donde los participantes van a poder precisamente desde cero ir aprendiendo las finanzas para tener una mejor comprensión en sus organizaciones de cómo aplicar mejores decisiones, ¿no? De cómo también ver la parte estratégica del negocio, cómo evaluar proyectos, cómo tomar decisiones de financiamiento, y no nada más, digamos, a las empresas, incluso también desde las propias finanzas personales, ¿no? Aprender desde incluso uno como individuo, ir aplicando parte de los temas de todo este diplomado para que incluso a nivel individual nosotros podamos explotar las propias finanzas, ¿no? Entonces, aprovechen, hasta el 15 de febrero hay unas promociones, aprovechenlas para que puedan irse integrando a este diplomado. Y revisen nuestro Facebook oficial, ahí está nuestro calendario de cursos para febrero, pueden encontrar diversos temas que vamos a tener, como el mapeo de procesos, vamos a tener la norma 035 también, ISO 14001, vamos a tener gestión de riesgo operativo, vamos a tener 8 disciplinas, entonces pues ahí estén pendientes, las inscripciones a todos estos cursos están ya abiertas y los esperamos ver próximamente a los Ipsenautas en cada uno de nuestros cursos y finalmente nuestras redes sociales que siempre los invitamos a seguirnos, darnos un like en nuestro Facebook oficial, seguirnos o suscribirse en nuestro canal de YouTube, donde recuerden que todos estos videos también se van subiendo y pueden ir participando. Y pues bueno, Inge, no sé si tengas algo más que agregar para pues prácticamente ya finalizar la emisión del día de hoy. Oh, muchas gracias, que nos sigan, que vean que vamos a tener nuevos temas. Recuerden, todos los sábados vamos a estar entre las 2 y las 3 de la tarde aquí, así que los invitamos, vean nuestros cursos, el diplomado de finanzas muy bueno, así que y todos nuestros cursos, chequen todo el calendario y gracias, ingeniero, por toda la información. Perfecto. Pues nos estaremos viendo el próximo sábado aquí en IPSE Digital. Estén muy pendientes y recuerden que en IPSE potenciamos tus ideas y tu profesión. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.